Buenos días a todos y a todas. Les voy a presentar una comunicación sobre Rafael Alberti en la programación de segundo de bachillerato actual. En primer lugar, en este esquema les muestro los 9 temas de literatura para este curso. Entonces tenemos tres temas sobre novela, 4 temas sobre poesía y luego los temas de teatro. Los temas sobre poesía. El primer tema sería el de la poesía desde el modernismo a las vanguardias. Aquí en el último punto de las vanguardias podríamos nombrar tangencialmente a los autores del 27. El siguiente tema sería el tema 5 sobre la propia poesía del grupo poético del 27. Aquí tendríamos contexto, características, etapas y autores y autoras. Y luego el siguiente tema sería la poesía del 39 a los 70, donde también podríamos hablar de Rafael Alberti, como ahora veremos. Y el siguiente tema, la poesía desde los 70 hasta nuestros días. Luego pues, les indico brevemente que, claro, tanto en la programación, en los saberes, como en el propio examen de selectividad, pues no solamente tenemos literatura, por lo cual el tiempo es muy escaso, sino que también tenemos sintaxis, análisis de textos, creación textual de un texto argumentativo y análisis morfológico de palabras, significado de palabras, estudio de la lengua, en fin. En lo que se refiere a Rafael Alberti, en el libro de texto de la editorial Sansi, que es uno de los más utilizados actualmente en los institutos, aunque se pueden usar libros o se puede usar cualquier otro libro, pues les he recogido muy resumidamente y de manera adaptada las etapas y las obras de las que se habla de este autor en este libro. Y luego a la derecha pueden ver igualmente etapas y obras de Rafael Alberti, que se recogen en la antología comentada de la generación del 27, cuya primera edición fue en el año 1998, que lleva introducción de Víctor García de la Concha. Este sería el tema 6, la poesía desde el 39 a los 70, y en este apartado que ven aquí, el 2.1.2, tenemos a los poetas en el exilio y a los poetas de la generación del 27, donde podríamos abordar pues, a esos autores y autoras, y en concreto a Rafael Alberti. Hasta la fecha y en los últimos años teníamos los 9 temas de literatura, al alumnado se le presentaban 4 temas y elegía uno y lo desarrollaba por completo. Y este año, en el modelo y en las orientaciones que han salido con fecha 14 de octubre de 2024, pues se ha cambiado el modelo con la finalidad de hacerlo más competencial, aunque quizás se podría haber ahondado más en ello, pero bueno, cierto es que por las limitaciones de tiempo, por la extensión del temario, pues esta es la propuesta y es la propuesta que nosotros vamos a seguir para plantearles pues unas posibles formas de abordar a Rafael Alberti tal y como propone el modelo, con textos y con preguntas. Bueno, pues lo comento muy rápidamente. En el modelo se dan 2 opciones. En una de ellas hay un texto sobre Federico García Lorca de Ian Gibson y una foto de la sin sombrero. Y a raíz de ello se plantean 3 preguntas sobre la generación del 27, la sin sombrero, y se da otra opción, el alumno elegiría una de las 2 y contestaría las 3 preguntas, pues sobre otro de los temas de literatura. En este caso se elige un fragmento y la portada de Tiempo de silencio de Luis Martín Santos y un fragmento en el que se habla de esa obra, no un fragmento de la obra, sino un fragmento teórico. Y con 3 preguntas igualmente sobre autores, sobre esa tendencia de la novela y otras tendencias que aparecen en ese tema.
Bueno, aquí voy a pasarlo muy rápidamente, pero bueno, cualquier persona que tenga interés en ello, pues se puede dirigir a mí y yo le podría proporcionar esta información, pero por la limitación de tiempo que tenemos aquí también, pues lo voy a comentar muy rápidamente, pero sería la programación de segundo de bachillerato con sus elementos curriculares. En este caso, en la diapositiva que viene ahora mismo, la justificación normativa de todo lo que tendríamos que basarnos y tendríamos que tener en cuenta para abordarlo en nuestra programación y en nuestras clases. Entonces, esta es la justificación normativa, incluyo la nueva regulación sobre la PEBAU. Estas serían las competencias específicas que hay que abordar en segundo de bachillerato y les he señalado con una flecha aquella en la que nos centraríamos a la hora de abordar la literatura y a Rafael Alberti. Y aquí les desarrollo efectivamente la competencia y su concreción, su relación, mejor dicho, perdón, con los criterios de evaluación y los saberes específicos. Por ejemplo, pues vemos que también pues, se habla de desarrollar proyectos de investigación, por eso vamos a citar unas propuestas al final, no me quiero extender mucho porque ya estoy viendo que se me acaba el tiempo. Porque, claro, la programación, los elementos curriculares, la legislación nos indican que esta manera de trabajar en selectividad, pues deberíamos ampliarla a otras cosas y siempre teniendo en cuenta la falta de tiempo. La metodología, como les digo, los contenidos de carácter transversal que deberíamos trabajar, la legislación sobre las situaciones de aprendizaje y su esquema, y ya pues iríamos a propuestas concretas siguiendo el modelo que les he enseñado, que es el modelo que oficialmente se ha propuesto en octubre para las orientaciones. Pues en primer lugar he seleccionado un poema de Marinero en Tierra, unas fotografías del autor en la época y una edición de un libro que luego recojo en la bibliografía de 1978 con ilustraciones del propio autor y sobre él pues les planteo unas cuestiones pues sobre la generación del 27 en este caso, sobre autoras de la generación, las sin sombrero, que actualmente pues se estudian en ese tema, que tradicionalmente no solamente se estudiaban los autores hombres, como saben, y luego pues sobre las etapas de la generación del 27 y los autores. Bueno, siempre pues igual, por la limitación de tiempo no se les puede pedir que desarrollen todos, sino que en este caso pues se les suele pedir que desarrollen pues 2 o 3 autores. Otra propuesta que les hago sería, bueno, esta, tanto yo como si se quieren dirigir a mí como la presentación, pues están a su disposición por si alguien tiene interés en trabajarlas y en usarlas. Hago 4 propuestas de textos con fotografías y con cuestiones, en las que he intentado abarcar todo lo posible. Recojo aquí el poema Tres recuerdos del cielo de Sobre los ángeles y bueno, una portada de la edición de la que les he hablado antes, de una antología del 27. Y entonces pues ya les pregunto sobre autores de la generación de Rafael Alberti, que ubiquen el poema en la trayectoria poética de Rafael Alberti, que expliquen las tendencias y también pues para tocar otro tema, recordar las características del surrealismo y de las vanguardias, con lo cual nos iríamos al primer tema de poesía. La tercera propuesta es el poema nocturno del libro De un momento a otro, con su portada, donde nos adentraríamos en una poesía comprometida, social, y aquí pues pedimos que se hable sobre tendencias y autores de la lírica de los años 40, otras tendencias de la poesía desde el 39 a los 70 y la tendencia
en la que se insertaría en la obra de Rafael Alberti este poema. Y por último, pues les presento el poema Lo que dejé por ti, de la obra Roma, peligro para caminantes, y una fotografía de Rafael Alberti regresando a España después del exilio, en el cual pues se les pediría a los alumnos que hablaran del tema del poema, ubicándolo en la trayectoria y en la obra de Rafael Alberti, el contexto histórico de la época, y les he pedido que lo relacionen con Luis Cernuda porque es otro poeta que se estudia en el curso y que también sufrió el exilio y tiene poemas en los que pues están dedicados al tema del exilio y de la memoria, y, igual que este poema. Finalmente, para poder trabajar pues todos los elementos curriculares que nos plantea la legislación actual y que tenemos que incluir en nuestra programación, pues simplemente le propongo algunas actividades de las que tengo yo incluidas en mi programación, por ejemplo, pues la elaboración de infografías sobre estos temas de literatura, también se podrían hacer sobre los libros de lectura, elaboración de presentaciones y su presentación en clase, criterios para elaborar esas exposiciones orales y para valorarlas en clase, tanto por parte del profesorado como por parte de ellos mismos y sus compañeros o compañeras. Y por último, una propuesta para recitar poemas y recrearlos, puesto que también la legislación nos pide que ellos se les inicie en la escritura creativa. Y ya pues por último, bueno, he sido muy breve, espero no haberme pasado de tiempo demasiado, pues les indico la bibliografía que he utilizado y la normativa. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición pues para cualquier duda o petición que tengan y para pues si alguien quisiera estos recursos o esta presentación. Muchísimas gracias.